Libro de Josué capítulo 24. Y juntando Josué todas las tribus de Israel en Sichem, llamó a los ancianos de Israel, y a sus príncipes, a sus jueces, y a sus oficiales, y presentáronse delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente de otra parte del río, es a saber, Taré, padre de Abram y de Nachor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abram de la otra parte del río, y trájelo por toda la tierra de Canaán, y aumenté su generación, y dile a Isaac. Y a Isaac di a Jacob y a Esaú, y a Esaú di el monte de Sir, que lo poseyese, mas Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, al modo que lo hice en medio de él, y después os saqué. Y saqué a vuestros padres de Egipto, y como llegaron a la mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Bermejo con carros y caballería. Y como ellos clamasen a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos la mar, la cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Y os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban de la otra parte del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Y levantóse después Balac hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, antes os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Y pasado el Jordán, vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, perezeos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié tábanos delante de vosotros, los cuales los echaron de delante de vosotros, a saber, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de otra parte del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron de otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió, y dijo: Nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual delante de nuestros ojos ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová echó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo, y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, se volverá, y os maltratará, y os consumirá, después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: No, antes a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que os habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: Testigos somos. Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo alianza con el pueblo el mismo día, y púsole ordenanzas y leyes en Sichem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una grande piedra, levantóla allí debajo de un alcornoque que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí esta piedra será entre nosotros por testigo, la cual ha oído todas las palabras de Jehová que él ha hablado con nosotros. Será, pues, testigo contra vosotros.
porque no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su heredad. Y después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y enterráronlo en el término de su posesión en Timnat Sera, que está en el monte de Efrem, al norte del monte de Giaes. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué, y que sabían todas las obras de Jehová, que había hecho por Israel. Y enterraron en Sichem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Jime padre de Sichem, por 100 corderas, y fue en posesión a los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, al cual enterraron en el collado de Piné su hijo, que le fue dado en el monte de Efrem. Muchas gracias por acompañarnos en esta lectura bíblica de Josué. El siguiente libro a leer es Jueces. Libro de Jueces capítulo 1. Y aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿Quién subirá por nosotros el primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo a mi suerte, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo a tu suerte. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al pereceo, y de ellos hirieron en Besec 10,000 hombres. Y hallaron a Adón y Besec en Besec, y pelearon contra él, hirieron al cananeo y al pereceo. Mas Adón y Besec huyó, y siguiéronle, y prendiéronle, y cortáronle los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adón y Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, cogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y metiéronle en Jerusalén, donde murió. Y habían combatido los hijos de Judá a Jerusalén, y la habían tomado, y metido a cuchillo, y puesto a fuego la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, y al mediodía, y en los llanos. Y partió Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Chiriat Arba, e hirieron a Sesai, y a Aimán, y a Talmai. Y de allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Chiriat Sefer. Y dijo Caleb: El que hiriere a Chiriat Sefer, y la tomare, yo le daré a Axa mi hija por mujer. Y tomó la Otoniel hijo de Cenez, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa su hija por mujer. Y cuando la llevaban, persuadióle que pidiese a su padre un campo. Y ella se apeó del asno, y Caleb le dijo: ¿Qué tienes? Ella entonces le respondió: Dame una bendición, que pues me has dado tierra de secadal, me des también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos de Cineo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmas con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está al mediodía de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá su hermano Simeón, hirieron al cananeo que habitaba en Cefat, y asoláronla, y pusieron por nombre a la ciudad, Horma. Tomó también Judá a Gaza con su término, y a Ascalón con su término, y a Ecrón con su término. Y fue Jehová con Judá, y echó a los de las montañas, mas no pudo echar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él echó de allí 3 hijos de Anac. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no echaron los hijos de Benjamín, y así el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También los de la casa de José subieron a Betel, y fue Jehová con ellos. Y los de la casa de José pusieron espías en Betel, la cual ciudad antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron un hombre que salía de la ciudad, y dijéronle: Muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad, hiriéronla a filo de espada, mas dejaron a aquel hombre con toda su familia. Y fuese el hombre a la tierra de los Eteos, y edificó una ciudad, a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés echó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanach y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Iblim y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas, mas el cananeo quiso habitar en esta tierra,
Empero cuando Israel tomó fuerzas hizo al cananeo tributario, mas no lo echó. Tampoco Efraim echó al cananeo que habitaba en Geser, antes habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón echó a los que habitaban en Chitrón y a los que habitaban en Alol, mas el cananeo habitó en medio de él, y le fueron tributarios. Tampoco As echó a los que habitaban en Acho, y a los que habitaban en Sidón, y en Alab, y en Achib, y en Elba, y en Apec, y en Reón. Antes moró As entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los echó. Tampoco Neptalí echó a los que habitaban en Bet-Semes, y a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas fuéronle tributarios los moradores de Bet-Semes, y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos apretaron a los hijos de Dan hasta el monte, que no los dejaron descender a la campiña. Y quiso el amorreo habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbín, mas como la mano de la casa de José tomó fuerzas, hicieron los tributarios. Y el término del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde la piedra, y arriba. Libro de Jueces capítulo 2. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Bochim, y dijo, yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, y dije, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de aquesta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto yo también dije, no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados, y sus dioses por tropiezo. Y como el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró en alta voz. Y llamaron por nombre aquel lugar Bochim, y sacrificaron allí a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Y murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y enterráronlo en el término de su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efrem, al norte del monte de Giaes. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y levantóse después de ellos otra generación, que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová, y sirvieron a los Baals. Y dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, así los afligió en gran manera. Mas Jehová suscitó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, apartáronse bien presto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová, mas ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les suscitaba jueces, Jehová era con el juez, y librábalos de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas en muriendo el juez, ellos se tornaban, y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y nada disminuían de sus obras, ni de su duro camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, pues que esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedecen mi voz. Tampoco yo echaré más de delante de ellos a ninguna de aquestas gentes que dejó Josué cuando murió. Para que por ellas probara yo a Israel, si guardarían ellos el camino de Jehová andando por él, como sus padres lo guardaron, o no. Por esto dejó Jehová aquellas gentes, y no las desarraigó luego, ni las entregó en mano de Josué.
Agradecemos a todos su preferencia para este canal devocionario Mesa de Fe. Los esperamos mañana para continuar con la lectura de la Biblia. Dios te bendiga.